Bienvenidos al curso CCNA 4, Accessing the One, o accediendo a la red de área amplia One. Mi nombre es Paulo Colomés, soy instructor CCNA, CCNA Security, CCNP y poseo las certificaciones CCNA, CCAI, RHCT y RHCSA. Nosotros en este curso vamos a cubrir la mayoría de los tópicos correspondientes al curso CCNA 4, alineados con la currícula CCNA Exploration, que tiene por objetivo revisar cuáles son las tecnologías más importantes que se ocupan en las redes WAN, en las redes de área amplia, sobre todo para la interconexión de sucursales, y tecnologías de direccionamiento y otras que también se ocupan en este entorno. Para comenzar con esta serie, vamos a ingresar en el capítulo 1 para revisar algunos de los tópicos más importantes referentes al mundo de las redes WAN. Y revisaremos los siguientes objetivos. Primero, describiremos cómo funciona el modelo ECNM de Cisco o Enterprise Composite Model para proveer servicios integrados en una red empresarial de larga distancia, naturalmente. Algunos conceptos claves de terminología de las redes WAN. Vamos a identificar también cuáles son las tecnologías que se alinean con el modelo ECNM y cuáles son los requerimientos de aquella. Bueno, nosotros en el curso CCNA 3 revisamos uno de los modelos que tiene Cisco para las redes, en ese caso las redes LAN, que correspondía al modelo jerárquico de 3 capas, que eran las capas de acceso, distribución, núcleo, ¿cierto? Con este modelo simple se podía explicar y diseñar redes bastante robustas a nivel LAN. En este caso, nosotros vamos a saltar desde la red interna, desde la red de campus, y vamos a utilizar los enlaces de larga distancia para interconectar, por ejemplo, oficinas sucursales, trabajadores remotos, usuarios remotos que temporalmente acceden a los servicios internos de la red, etc. El curso CCNA 3, solo para hacerles una idea, CCNA 3 se enfocaba en este mundo completo, en el mundo de la LAN, de las redes de campus y las redes de alta velocidad local. Y el curso CCNA 4 tiene por objetivo cubrir cuáles son las tecnologías que permiten a las compañías interconectar sucursales, como ya mencionaba, o permitir el acceso remoto desde cualquier lugar de Internet hacia los recursos de la red interna. A ver, para poder explicar ese modelo vamos a revisar un poco el modelo ECNM de Cisco sobre las redes empresariales. Normalmente una red corporativa, desde el nivel más pequeño, parte con un sencillo dispositivo como un modem o un router que brinda acceso a internet y mediante quizás un access point inalámbrico o alguna infraestructura de cableado, permite que los distintos usuarios puedan acceder a servicios que están asociados a esa red LAN pequeña, ¿cierto? Y en la mayoría de los casos, ese tipo de estructura tan simple de red funciona perfectamente. Pero a medida que el negocio va cambiando, va creciendo, también van creciendo las necesidades de implementar soluciones, por ejemplo, que permita que usuarios remotos que están ubicados en su casa, de alguna manera puedan también acceder a los recursos que tiene la compañía, ¿sí? O bien, en algún caso, que si esta compañía o esta empresa crece y necesita levantar una sucursal en alguna otra ciudad, en algún otro punto geográfico distante, la sucursal 2,
los usuarios de esa sucursal también puedan de alguna manera ingresar a los mismos recursos que los usuarios de la casa matriz. Entonces, a medida que la red va creciendo junto con el negocio, se hace necesario crear un modelo que permita ordenar y estructurar el diseño de los servicios dentro de la red corporativa. Bueno, algunos de los eh, problemas que tenía el modelo jerárquico de Cisco, ¿no? O el modelo jerárquico de redes en realidad que vimos en CCNA3, tenía algunos problemas. Me refiero a que ese modelo presentaba algunos de los problemas que fueron solucionados en el modelo Enterprise Composite Model. Por ejemplo, ¿qué pasa con las oficinas de sucursales? ¿Qué pasa con los teletrabajadores que hoy en día son un punto cada vez más importante y estratégico en las empresas? ¿Qué pasa con las compañías que tienen un data center o un centro de datos que está instalado en una ubicación remota distante y que solamente se puede acceder a través de algún proveedor de servicios? ¿Cómo resuelven el problema de conectividad ese tipo de compañías? Bueno, lo viene a solucionar este modelo. Eh, las arquitecturas empresariales de Cisco proveen distintas capas, distintos niveles de diseño para las distintas áreas de la red. Por ejemplo, para el campus, aquí creo que se ve un poco pequeño, se proponen algunas redes que sí pueden estar afectadas al nivel bajo el modelo acceso distribución núcleo, tres capas, ¿cierto? Pero a la vez tendremos, por ejemplo, la red de borde, donde tenemos algunas plataformas que ofrece esta compañía, podemos decir, servicios en los cuales podemos encontrar comercio electrónico, conectividad a internet, algunas VPNs de sitio de acceso remoto, etcétera, y que esos servicios son provistos por algún proveedor o varios simultáneamente, algunas redes privadas también mediante telefonía, etcétera. Bien, acá podemos ver quizás de mejor manera fíjense, acceso, distribución, núcleo, y si sumamos a eso, acá tenemos mezclados esas tres capas en el Enterprise Campus y acá tenemos una sucursal. ¿Sí? Mientras que en el campus está la mayoría de la infraestructura respetando el mismo modelo tres capas, pero lo que viene a solucionar este tipo de arquitecturas es la interconexión, por ejemplo, a través de sucursales. Se requería una capa extra, ya que la capa de core estaba aquí casi prácticamente ocupada, para poder interconectar, por ejemplo, una nube frame relay con los distintos servicios corporativos. Las redes WAN, sea cual sea la tecnología en la cual operan, funcionan en la capa 1 y 2 del modelo OSI. Esto es una aclaración bastante importante que se suele preguntar con frecuencia. Y es porque las redes WAN son independientes del servicio IP que las opera y las tecnologías de capa 2, por ejemplo, Frame Relay, ATM, HDLC o MPLS, alguna de esas, son totalmente, además, independientes del medio físico, pero trabajan muy unidas entre ellas porque lo diferente de las redes WAN respecto a las redes LAN es que muchas veces el mismo proveedor puede, o el mismo dueño de la red en realidad, puede diseñar tanto a nivel físico como a nivel lógico las topologías de las redes WAN. En las redes LAN casi no se puede hacer eso porque los dispositivos funcionan de una manera más bien fija y estática, pero en las redes WAN sí es posible eventualmente hacerlo. A ver, existen numerosas terminologías que es necesario conocer en la capa de 1 y 2 referente a las redes WAN. Nosotros conocemos algunos equipamientos como modem, router, switches, etc. Pero cuando hablamos de redes de larga distancia tenemos que ser más cuidadosos, quizás porque tenemos algunos de los términos que
Voy a agrandar un poquito esto, perdón. Quizás ahí se ve un poco mejor, o no sé. Algunos de los términos no son los mismos en las redes WAN que en las redes LAN. Por ejemplo, tenemos el caso de... no funcionó definitivamente eso. Tenemos el caso de las... veamos acá, de la compañía o el suscriptor. Se supone que el cliente de una red WAN se conecta a la red del proveedor. El proveedor de Internet, que es un ISP, ¿cierto? Tiene dentro de su infraestructura algunos términos que es necesario conocer. Por ejemplo, los Central Office, o también conocidos como Telecommunications Central Office, donde se ubican algunos de los dispositivos como los switches de Central Office o los, en el caso de las redes ADSL, los DSLAM, etcétera, que son los que brindan acceso inmediato a la red del usuario. Esta línea que está en el medio es la que separa lo que corresponde al cliente de lo que corresponde al ISP. Para hacerlo más simple, existe también un punto de demarcación, que es exactamente el punto físico donde se separan los equipos pertenecientes al cliente o Customer Premises Equipment, CPE, del equipo perteneciente al proveedor. Y dentro de la CPE podemos encontrar, por ejemplo, un router, una DCE, ¿cierto? El router va a cumplir el rol de terminal de datos o DTE, mientras que puede existir también un DSE como algún dispositivo que permita la conexión serial hacia la red WAN. Otro término importante es local loop, también conocido como bucle local o en algunos casos última milla. Creo que las personas que están más familiarizadas con los proveedores de Internet han escuchado alguna vez el término última milla. Para ejemplificarlo, bueno, la última milla es que si tenemos la oficina desde el DSP, donde está el equipamiento de red y de networking que provee el acceso a las redes de fibra o las redes de Internet, desde esa oficina, a través de la ciudad, ¿cierto? Existe una infraestructura de cableado que permite cubrir ciertas áreas con servicio para poder darle conexión a los usuarios que se han suscrito a esta compañía. Lo que el local loop o última milla hace referencia es al cableado justamente que viene desde el proveedor completamente hacia la instalación del cliente. En el caso de los sistemas inalámbricos, podemos encontrar una torre de telecomunicaciones, por ejemplo, en altura, que tenga algún tipo de servicio inalámbrico y ese a su vez esté conectado a algún nodo que da servicio a Internet. Donde tenemos suscriptores que están conectados también a esa red inalámbrica en un alcance, digamos, de un par de kilómetros, quizás 10, quizás 2 kilómetros, por ejemplo. Y esto también se conoce como Wireless Local Loop. En algún tiempo alguna compañía hizo famoso su servicio WIL y bueno, de ahí viene el término Wireless Local Loop. Eso es parte de la nomenclatura que se utiliza en redes WAN en lo que es la distribución de cliente-servidor. Ahora, en dispositivos WAN tenemos algunos que se mencionan en este slide. Por ejemplo, los modems. ¿Qué es lo que es un modem? Un modem recibe su nombre de la palabra modulador, demodulador. ¿Ok? Es como codec, que bueno, significa codificador, decodificador, pero modem lo que hace es un dispositivo que convierte la señal análoga en digital y viceversa. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Los PC tradicionalmente utilizan, naturalmente utilizan el lenguaje digital binario, pero en algunos casos, bueno, yo diría que ya es muy poco común, pero antiguamente teníamos que acceder a la red de Internet a través de un módem telefónico, que lo que hacía este módem telefónico era convertir los ceros y unos que venían desde la señal digital del PC o de la estación de trabajo y convertirlos en señales análogas para que viajen por el medio, en este caso la red telefónica. ¿Sí? Entonces, el módem es simplemente un conversor de
señales digitales a señales análogas y viceversa. Tenemos otro tipo de dispositivos, por ejemplo, los modem ADSL, que son muy similares a esto, que se conectan a una red PSTN o Public Switched Telephony Network, red de telefonía conmutada pública. Hay algunos modem, como los cable modem, que se conectan directamente a una red de tipo cable. Estos son los típicos HFC o los cable modem de Motorola, que en nuestro país la compañía BTR son los que mayormente utilizan. Además tenemos los switches WAN, que son levemente distintos a los switches LAN que nosotros habitualmente conocemos, de 24 bocas más 2 GB, etc. Estos son switches a nivel de capa 2. Y finalmente tenemos el término CSU-DSU. Este siempre va de la mano con a nivel de comparación con los modem. Si una empresa tiene que acceder a una red análoga, lo que va a hacer es instalar un modem, pero si tiene que acceder a una red digital, va a instalar un dispositivo que se llama CSU-DSU. Un ejemplo de red digital podría haber sido ISDN o su sigla en español, Red Digital de Servicios Integrados, que hoy en día más bien está siendo obsoleta y poco se ve, pero en el caso de conectarse a esa red se necesitaría, en vez de un modem, un dispositivo denominado CSU-DSU, ya que la red es digital, perdón. Bueno, existen topologías y protocolos que funcionan en las redes WAN que son absolutamente distintos a los protocolos y tecnologías que operan en las redes LAN. En primer lugar, es muy posible encontrar enlaces dedicados de tipo punto a punto, ya sea a nivel físico, es decir, que aquí físicamente exista un cable, o bien que haya una infraestructura de red detrás, pero que el enlace de capa 2 sea físico, el enlace de capa 2 sea punto a punto y el enlace físico pueda tener alguna otra estructura, ¿ya? De cualquier modo se denomina enlace punto a punto. Tenemos las redes WAN que son por conmutación de paquetes, y en conmutación de paquetes tenemos antiguos protocolos como X25, Frame Relay, ATM, hoy en día reemplazados todos por MPLS, Multi Protocol Level Switching. Sin embargo, en la currícula de CCNA 4 nosotros vamos a ver cómo se configura Frame Relay, que es un protocolo que, a decir verdad, ya está obsoleto en la mayoría de las compañías proveedoras de Internet. Sin embargo, se sigue estudiando porque provee los conceptos básicos y elementales de una red a nivel WAN. ¿Sí? Es decir, si nosotros aprendemos Frame Relay correctamente, no nos va a costar mucho aprender MPLS, que es la tecnología que hoy se incluye, que es la que más se puede encontrar más fácilmente. Y tenemos otras tecnologías que son por conmutación de circuitos, por ejemplo, la red ICDN o la red pública de telefonía. Por ejemplo, si un usuario necesita llamar por teléfono y a un usuario a otro, tiene que levantar un circuito físico prácticamente para establecer esa llamada. Bien, y acá hay algunos de los protocolos más comunes que se van utilizando para los distintos tipos de topología: protocolo punto a punto, PPPE, HDLC, entre otros. ¿Ok? Bien, ya lo mencionaba recientemente, dentro de los conceptos claves de las tecnologías WAN se encuentran la diferenciación entre la conmutación por circuitos y la conmutación por paquetes. La conmutación por circuitos podemos decir que ya está prácticamente obsoleta y tenemos dos grandes tecnologías que operan ahí: la red pública telefónica y las redes ICDN. En el caso del teléfono, por ejemplo, acá podemos tener otros teléfonos de otras personas con otros números, ¿cierto? Cuando el teléfono A marca o quiere marcar a B, usted tiene que marcar un número, ¿cierto? Y ese número va a establecer una codificación o una señal contra la
central telefónica, y la central telefónica lo que va a hacer es recorrer el circuito que ya está previamente establecido a nivel físico. ¿Sí? Es decir, el cableado ya está compuesto de esta manera para poder hacer esa llamada. Lo que ocurre en la conmutación de paquetes es que cuando se envían datos de A a B, ese circuito se va armando en demanda. ¿Sí? Y una vez que la señal o la conversación entre A y B ha terminado, ese circuito se cierra y no sigue ocupando recursos. En el caso de la conmutación por circuitos, sí que ocupa recursos porque ese circuito, valga la redundancia, está 100% del tiempo activado. En la conmutación por paquetes no, porque lo que ocurre en realidad es que se establece también un circuito, pero ese circuito recibe el nombre de circuito virtual o PVC. ¿Ok? Esa es una de las grandes diferencias. Acá tenemos una conceptualización de los distintos tipos de protocolos y tecnologías que operan a nivel de redes WAN y su clasificación dependiendo de si son privadas o públicas. Las tecnologías WAN que nosotros conocemos, que son las que están acá abajo, se dividen en redes privadas, redes públicas. ¿Qué sería una red privada? Por ejemplo, esto es un concepto que hay que tener muy claro. Si yo soy una empresa y tengo varias sucursales, digamos 3 sucursales, sucursal 1, 2 y 3, y en cada una de ellas tengo algunos servicios que necesito, por ejemplo, acceder, donde tengo en la red A un servidor web con información importante, necesito interconectar las sucursales. Tengo dos opciones: contratar un enlace privado con algún proveedor de internet que me conecte las sucursales, que es lo que la mayoría de las compañías hacen, porque imagínense que las sucursales pueden estar en distintas ciudades, digamos Santiago, Lima, Buenos Aires. Entonces lo que tienen que hacer es contratar un proveedor de servicios que a través de un enlace privado interconecte las distintas sucursales. Bien. O bien, lo que puede ocurrir también es que se utilice una red pública, pero en ese caso estarían pasando los datos a través de Internet. Cuando se utiliza una red privada, la misma red del proveedor puede en algún punto sacarnos a Internet, pero esta nube que nosotros vemos acá existe solamente para la interconexión de las sucursales a través de, por ejemplo, cables de fibra óptica o alguna infraestructura que esté instalada ya por el proveedor del servicio. Dentro de los servicios privados tenemos dos tipos: los servicios dedicados, que son las líneas arrendadas, y los servicios conmutados. Las líneas dedicadas o arrendadas en realidad son bastante caras y la tendencia es a no utilizarlas, sino que se está utilizando mucho las tecnologías conmutadas, donde ya habíamos visto que está la conmutación por circuitos y conmutación por paquetes. Dentro de la conmutación por circuitos tenemos PSTN, ICDN o RDCI, que es lo mismo que lo último, pero estas también están siendo dejadas de lado y lo que hoy se estila mucho es utilizar redes conmutadas por paquetes, donde ninguno de estos protocolos que aparece ahí es el que se utiliza, sino más bien MPLS. Ahora, por ejemplo, el proveedor nos puede dar un enlace MPLS, interconectar las distintas sucursales dentro de una misma red LAN privada, por ejemplo, con IP 10.0.0.1, punto 2 y punto 3, tal como si fuese una gran LAN. Sin embargo, es posible que también, bueno, acá podemos tener un router que nos saque a Internet, ¿sí? Para que los usuarios también tengan acceso. Es posible que haya alguna sucursal que no pueda ser interconectada por el mismo proveedor, llamemos ISP1, por ejemplo, que se ubique en Punta Arenas. ¿Ya? La sucursal de Punta Arenas probablemente no puede ser conectada a la misma red que los demás equipos porque el proveedor ISP1 no tiene redes, no tiene infraestructura física conectada en Punta Arenas. Para solucionar el problema de que la sucursal de Punta Arenas igual se conecte a la red del proveedor o la red privada de nuestra compañía,
existen algunas alternativas, pero sin embargo que la única sería pasar a través del servicio público de Internet, mediante, por ejemplo, una conexión de banda ancha como un ADSL común y corriente, domiciliario. Con el servicio ADSL domiciliario nosotros tenemos acceso a la red pública de Internet, pero no tenemos acceso naturalmente a las redes privadas de las compañías. Entonces, para eso lo que se hace es utilizar una red privada virtual o una VPN que va a crear principalmente un túnel desde la red de una sucursal hacia la red de otra sucursal. Y a través de esta VPN que pasa por la red pública de Internet, todas las sucursales se ven a nivel lógico. ¿Ok? Las líneas dedicadas, en realidad, bueno, tienen cierta nomenclatura, principalmente hablamos de las líneas T1 y E1, los dos estándares para las líneas de conexión, y eso principalmente lo que hace es que funcionar hacia una CSU-DSU que se interconecta con el proveedor de servicios, pero esto sigue siendo, lo importante de esto es que es una nube privada. ¿Ok? Acá no corren los servicios de Internet como, por ejemplo, Google, YouTube o ese tipo de cosas, sino que lo más probable es que exista un segundo acceso a la red de Internet provista por un router y los usuarios de cierta oficina tendrán que pasar por la nube y por este router que de alguna u otra manera ejerce algún control para poder comunicarse a la red de Internet. Bueno, estas son tecnologías bastante antiguas, algunas casi ya ni se ocupan, pero de todas maneras existen, que son en primer lugar la conexión por marcado analógico, que simplemente es un módem, recuerdan los famosos módem de 56 kilos, que nos proveían de acceso a internet en nuestra casa para acceder a ciertos recursos, y lo que ocurría era que nosotros teníamos que marcar una conexión a través de la red pública telefónica. Y eso hacía que nuestro teléfono esté no disponible durante el tiempo que utilizábamos internet. Eso se fue mejorando con la incorporación de las redes de tipo ICDN. Ahora, las redes ICDN, si me permiten un segundito, voy a tratar de mostrar lo mejor que puedo hasta de acá. Funcionan de manera muy similar, pero lo que proponen las redes ICDN es que se pueden utilizar más canales digitales para crear mayor ancho de banda. Esta tecnología ya de todas maneras está obsoleta. En la versión antigua del curso CCNA se veía un capítulo completo de ICDN. En la versión 4.0 fue quitado ese capítulo y todo lo que es referente a ICDN que ustedes necesitan saber para CCNA se centra en este dibujo que ustedes tienen aquí. Este es un dibujo clave para comprender ICDN a nivel de CCNA. ICDN tiene dos tipos de interfaces. Una que se llama BRI o Basic Rate Interface y la otra que se llama PRI o Primary Rate Interface. ¿Okay? La diferencia entre ambas es que las interfaces básicas proveen un ancho máximo de banda de 144 kilobits por segundo, considerablemente mayor al acceso que nos proveían los modems de 56 kilos anteriores a ICDN. Ahora, ¿cómo se logra establecer esos 144 kilobits por segundo? Con una fórmula que se conoce como 2B más D. Por favor, anoten en algún lugar que las interfaces BRI de ICDN se forman mediante 2B más D. Esta es la clave para entender las interfaces básicas. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente estamos hablando de que hay dos canales B de 64 kilobits por segundo cada uno y hay un canal delta que es de 16 kilobits. Este canal delta se ocupa para señalización y control del enlace, mientras que los datos pasan por los canales de 64 bits. Entonces, es correcto decir que de los 144 kilobits por segundo de una interfaz ICDN, BRI, 128 son para datos y 16 son para señalización. Bien,
Ahora, en las interfaces primarias lo que hay es una pequeña diferenciación entre dos tipos de interfaces. Las llamadas T1 que mencionaba hace un rato y las llamadas E1. T1 es el estándar de Estados Unidos que obedece a 1,544 megabits por segundo o 1544 kilobits por segundo. Ojo que esto no son 1500 megas, son 1,5 megabits por segundo. Y la línea E1, que es el similar pero para el estándar europeo, es de 2048 kilobits por segundo o 2,48 megabits por segundo. Eso se logra utilizando, en el caso de las líneas T1, voy a escoger acá abajo un poquito, en las líneas T1 se utilizan 23 canales de tipo B, que son de 64 kilobits cada uno por segundo, ¿cierto? Más un delta de 64 kilos también. En el caso de las líneas E1 se ocupan 30 canales B simultáneamente, a cada uno de 64 kilobits por segundo, y también un delta de 64 kilos para señalización. ¿Sí? Esto que tienen acá es el resumen de ICDN que ustedes necesitan saber para CCNA, nada más. Solamente recordar que las interfaces básicas o BRI de ICDN se conforman mediante 2B más D, donde dos canales B son de 64 kilobits por segundo y un delta de 16, o bien las interfaces primarias que se dividen en dos tipos, ya sea T1 para Estados Unidos o E1 para Europa, se dividen en 23 canales B para el caso de T1 y más un canal de señalización también de 64. O en el caso de la norma europea son 30 canales B de 64 kilos y un canal delta de 64. Y así se logran los anchos de bandas que se requieren ahí. Bueno, otras tecnologías involucran la conmutación por paquete. En la conmutación por paquete o packet switching, lo que ocurre es que en la nube del proveedor, que es esa que está aquí, ¿cierto? Aquí lo que se trata de representar es que están las sucursales de distintos países o distintas ciudades o distintas zonas geográficas distantes que están interconectadas por un único proveedor de Internet, ¿ya? Y en este caso la red corporativa o la casa matriz se encuentra acá abajo. Y esta casa matriz interconecta las demás sucursales a través de una red de algún proveedor. Ahora, ¿cómo se hace físicamente la conexión en esta nube a través del proveedor? Eso se hace con lo que se llaman circuitos virtuales o VC. Los circuitos virtuales son conexiones lógicas que ocurren a través de distintos enlaces físicos dentro de la nube del proveedor. Acá tenemos los switches one. Y son circuitos virtuales, son canales que se crean entre las distintas sucursales para poder interconectarlas. Y básicamente tenemos dos tipos, los circuitos virtuales conmutados, Switched Virtual Circuit, y los circuitos virtuales permanentes, PVC. De los dos, los que más se utilizan son los circuitos virtuales permanentes. Los circuitos virtuales conmutados no es muy frecuente verlos, ya que estos se van generando en demanda y probablemente no tengan un performance mejor que los PVC. Lo que nosotros vamos a hacer más adelante cuando veamos Firm Relay es configurar los PVC. ¿Ok? A ver, algunas de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se elija el tipo de opción que podemos optar para interconectar sucursales es que las líneas dedicadas pueden ser enlaces punto a punto, por ejemplo, son las más seguras, pero son de todas maneras las más caras y ahí se pueden ejecutar algunos de estos protocolos que se muestran ahí. En el caso de la conmutación por circuito, es menos cara, pero de todas maneras sigue siendo bastante lenta. Y en la conmutación por paquetes se utiliza un medio compartido y esta es hoy en día la opción preferida entre los proveedores de Internet y los clientes. Normalmente lo que ocurre es que una compañía que tiene múltiples sucursales en distintos lugares se va a contactar con un proveedor de servicio
X y va a cotizar la instalación de enlaces lógicos a través de la misma red de ese proveedor para interconectar sus sucursales. Por ejemplo, podría ser eh, una municipalidad que tenga su oficina en el centro de una determinada ciudad y que distintos departamentos, departamento 1, departamento 2, se encuentren físicamente dentro de la misma ciudad, pero mucho más lejos que lo que la red LAN podría alcanzar, por ejemplo, varias cuadras de distancia. Todos sabemos que una LAN no se puede extender mucho más allá de 100 metros en el caso de una red a través de cables UTP, o bien si es una red de fibra óptica de campus, como podría ser un campus de una universidad, podría ser, pero el problema es que muchas veces los distintos departamentos o sucursales están fuera del alcance de la posibilidad de instalar fibra óptica privada, porque generalmente atraviesan el cableado de una ciudad. Entonces lo que queda es utilizar algún proveedor de servicios para que estas sucursales las podamos interconectar entre sí. Ahora, ¿cómo se van interconectando a nivel lógico? Eso va a depender de la topología que utilicemos a nivel de capa 2. Hay distintas topologías. Podemos, por ejemplo, crear lo que se llama un hub and spoke, donde las sucursales se interconectan a una sola casa matriz, pero no se pueden ver entre ellas. Y por ejemplo, si el departamento 1 necesita enviar datos al departamento 2, tiene que pasar a través de la red de la municipalidad en este caso. Ahora, esta nube que aparece acá es la que se genera en un proveedor de internet. Por lo general se trata de nubes MPLS o Frame Relay, cualquiera de las dos tecnologías. En resumen, terminando con este video, una red WAN se define como una red de comunicaciones de datos que opera más allá del límite geográfico de una LAN. ¿Sí? Esta WAN puede alcanzar un par de kilómetros, ciudades enteras, interconectar países, interconectar continentes, incluso hoy en día interconectar planetas. No hay problema porque todos sabemos que nosotros tenemos sobre nuestro planeta una serie de satélites que están orbitando a través del espacio y que remotamente los científicos han logrado enviar señales a través del espacio a otros satélites que están, por ejemplo, en Marte, y esos satélites son los que guían a los famosos exploradores que andan sobre la superficie marciana. Entonces, también eso puede ser considerado un caso extremo de redes WAN o de red de área amplia. Pero nosotros en este curso no vamos a llegar tan lejos, sino que simplemente vamos a ver la posibilidad de interconectar sucursales. Otro aspecto importante es que las redes WAN operan primariamente en las capas 1 y 2 del modelo OSI. Incluyen tecnologías como líneas dedicadas, ICDN, Frame Relay, X25, ATM, MPLS, siendo esta última la que más se ocupa. Es muy probable que en la próxima revisión del curso CCNA 5, que se espera empiece a ser vigente a partir del año 2014 ya en un 100%, Frame Relay haya sido, quizás no completamente, pero ya en una gran parte reemplazado por MPLS. De todos modos, comprender Frame Relay, como les decía, nos da el sustento necesario para comprender cómo funciona MPLS. La arquitectura de Cisco o de empresa de Cisco es una expansión del modelo jerárquico que va un poquito más allá para conectar distintas áreas lógicas, funcionales y físicas, ¿sí? Ahora, seleccionar la tecnología WAN apropiada requiere considerar lo siguiente: cuál es el propósito de la WAN, cuál es el límite geográfico de esa red, los requerimientos de tráfico y si la WAN utiliza infraestructura pública o privada, como lo vimos en uno de los slides previos. Bien, eso ha sido este primer capítulo de CCNA 4, quedan varios más por revisar, de un total de, si mal no recuerdo, 8, este es el primero de 8, donde iremos revisando las tecnologías WAN más comunes,
Y el capítulo 2 nos involucraremos en el protocolo PPP, que es uno de los más utilizados también hoy en día, con algunas variantes como PPPoE. Espero que les haya servido y nos vemos en la siguiente sesión.